Y no le fue mal. Esto ya estamos pensando, entonces yo puedo desobedecer a Dios y no me va a ir mal. Podría ser, podría ser. Me gustó este título, porque sé que cuando lo ponga, la gente lo va a buscar nomás por eso, porque, a ver, ¿cómo de que desobedeces a Dios y te va bien? Vamos a 1 de Samuel capítulo 15. Antes de mostrarles al hombre que desobedeció a Dios, les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de personas que desobedecieron a Dios. Y vamos a ver la consecuencia. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero yo tomaré estos. 1 de Samuel capítulo 15, me parece que ahí es donde vamos a comenzar. La historia usted ya se la sabe, se la voy a ahorrar. No quiero que... porque no me voy a enfocar en eso. Eso lo estoy usando como ejemplo, como parámetro para ver cómo les fue a los que desobedecieron una orden directa del Eterno. ¿Y por qué vamos a mirar a otro hombre que desobedece así al Eterno abiertamente y no le va mal? La historia ya se la sabe. El Eterno había ungido al rey Saúl y lo manda a hacer guerra a Amalek, a los amalecitas, que fueron los que traicioneramente habían atacado a Israel cuando estaban por llegar al monte Sinaí. Iban sedientos, iban cansados, y ni siquiera ataca al ejército o a los más fuertes, ataca a los que iban hasta el último, los más débiles, los ancianos, las mujeres. El Eterno se indignó por esa acción y dijo que iba a haber guerra con Amalek por siempre. Ya pasados los años, un día Saúl es rey y el Eterno lo manda a hacer la guerra a Amalek. ¿Pero qué creen? Saúl cumplió al pie de la letra. ¿O desobedeció? Bueno, capítulo 15, verso 16. Ya Samuel, el profeta, que lo había ungido también, 15:16. Se dio cuenta de que las cosas no estaban bien mal. El Eterno le dijo, este hombre ha desobedecido. Y él va y pregunta, oye, ¿qué son esas ovejas? ¿Qué son esas vacas? ¿Qué es todo ese ganado? Oh, lo trajimos como ofrenda para tu Dios. No, él no te pidió ofrenda. Te pidió que destruyeras todo eso. Y le dice en el verso 16, ¿lo tiene junto conmigo ahí? Entonces dijo Samuel a Saúl el rey, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Hagamos una oración al Padre Eterno. Padre, que no sea mi sabiduría interpretando las cosas, que sea tu palabra hablándonos, mostrándonos las cosas como aparecen en las Sagradas Escrituras. Porque muchas de las veces se usa la palabra para nuestros propios propósitos, para propósitos personales, pero que en esta ocasión no me permitas y nunca me permitas usarlo para mi propósito, sino que el propósito divino sea cumplido y que tu palabra corra y sea glorificada. Y solo tú, bendito Padre, seas exaltado en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Amén. Di lo que tienes que decir, dijo Saúl. Verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Verso 17. No fuiste hecho jefe de las tribus de Israel. Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Eterno te envió ¿en qué? En misión. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno,
sino que vuelto al botín, te enfocaste en el botín, para que me entiendas, te atrajo al botín, ¿sí? Has hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Él le echó la culpa al pueblo. El Eterno le está diciendo, fuiste tú el que dijo, ¿cómo vamos a matar todo esto? Y se va a desperdiciar. No, llevémoslo a Israel. Tú te enfocaste en el botín. Tú te enfocaste en lo que tenían los amalecitas. Y ese fue tu problema. Y dice el Eterno, has hecho lo malo. Hiciste lo malo. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz del Altísimo y fui a la misión que el Eterno me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿En qué momento el Eterno le dijo, ve y captura a Amalek? ¿En qué momento? Ya, la historia ya la conoce. Le dijo, destrúyelo. Destrúyelos del todo. Y se quiere pasar de listo y lo captura. ¿Sí? Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. ¿Y cómo le llama él? Las primicias de lo maldecido. El anatema es maldecido. Primicias de lo maldecido. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal, que es donde estaba en ese tiempo el Mishkan, el tabernáculo. Y Samuel le dijo la frase muy conocida, que ya bastante se ha enseñado, por eso no me voy a enfocar en esto, solamente es una referencia. ¿Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Lo voy a decir en otras palabras. Que Él le complace más al Eterno. Que una persona le obedezca a su palabra, o que peque, haga lo malo y llegue con un toro. Mira, Señor, lo que te traigo. ¿Qué le complace más al Eterno? De la obediencia, por lógica. Eso es lo que Él quiere. Es lo que Él desea. Y en este caso es igual. Él nunca le dijo a Saúl, tráeme vacas gordas, tráeme becerros gordos, tráeme ovejas bonitas que ves allá, tráemelas. No, él nunca le pidió eso. Por eso el profeta Samuel le pregunta a Saúl, ¿qué le gusta más al Eterno? ¿Qué quiere más el Eterno? ¿Que le obedezcas o sacrificios? Y le contesta él mismo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y dice algo que pasamos por alto. Y el prestarle atención ¿a quién? Es mucho mejor que ¿qué cosa? Que, mire, ¿cuántas veces el Eterno ha hablado a tu vida? ¿Cuántas? Ahora, ¿cuántas veces le has hablado a tu hijo, a tu hija? Y apenas les dices media frase, ellos ya van corriendo según ellos ya te entendieron. Le voy a poner un ejemplo. Abre la puerta y ya corre. Espérate, era para que entrara una mala persona y luego la cierras. Y ya dejaron la puerta abierta. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a escuchar. A mí me preocupa sobremanera cuando el Eterno habla y no le prestamos atención. Gloria a Dios. Dígame, en términos sencillos, sin ofender a nadie, ¿eso se llama oídos circuncisos o incircuncisos? Pues temamos y tengamos cuidado de no tener oídos que no le prestan atención al Eterno. Porque verso 23, porque como pecado de adivinación es que, mire, el no prestarle atención al Eterno y el no obedecerle, el Eterno lo llama rebelión. Cualquier persona puede decir, es que no, pobrecito, es que, mira, yo no tengo problemas con nadie. Yo solamente soy una persona que enseña
Amén. Yo no soy ni tu dueño, ni tu salvador. Bueno, nada. Solo soy una persona que enseña. Pero el Eterno le llama a la persona que no le quiere escuchar, rebelde. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía. Y como ídolos e idolatría es el ser terco, la obstinación. Es el ponerse terco. Por cuanto tú desechaste, ¿qué cosa? La palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, esto fue un tremendo golpe a la vanidad de Saúl. ¿Qué habrá pensado cuando viene con todos aquellos, con todo aquel ganado al frente del ejército? ¿Qué habrá pensado? Piense qué había en el corazón de Saúl. Con esto, que mató al gigante, ni que nada, me van a respetar, me van a idolatrar, me van a hacer reverencia, el gran rey Saúl. Nunca pensó que eso era precisamente lo que lo estaba llevando a la ruina. Su terquedad, la desobediencia a la palabra del Eterno. Y le dije que me preocupa porque cuántas veces decimos, esta es la regla de fe y conducta de mi vida. Pero no es verdad. El Eterno nos dice algo, no, eso es para aquellos. Eso es para la otra iglesia. O esos son para aquellos otros. Entonces, ¿para ti qué es? Yo le voy a dar un consejo. Todo lo que no sea para usted, vayan arrancando la hoja. ¿Para qué anda cargando un libro? Te mire bien grande. Todo lo que no sea para usted, ya van a llegar las nuevas. Cuando lleguen, arránquenle la hoja. Todo lo que no sea para usted se la arranca. No usando como ejemplo, no le estoy diciendo que lo va a hacer, ¿verdad? Pero espero que nunca lo haga. Yo sí le arranqué una. ¿Sabe cuál? La que decía Nuevo Testamento. Se la arranqué. Porque no hay Nuevo Testamento ni Viejo Testamento. Es palabra del Eterno. No le vaya a salir una hernia de tanto cargar un biblión. A veces cargamos ya los que, dijo una persona, de lejos no puedo ver. Y de cerca tampoco. Cargamos una Biblia bien grande porque no podemos ver bien. ¿Para qué la cargas tan pesada? Vétele cortando. Se va a hacer, te aseguro que cuando menos te des cuenta, a lo mejor te quedas con las puras pastas. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, reconoció que había pecado. Pues he quebrantado, ¿qué cosa? El mandamiento del Eterno y tus palabras, las palabras del profeta. ¿Por qué? Porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le está pidiendo perdón? Samuel no tiene potestad para perdonar pecados. Debió haberse arrepentido y hecho como David. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, no delante del profeta. Pero le dice, vuelve ahora conmigo para que adore al Eterno. O sea, se habían apartado, ¿verdad? Para que el pueblo no los viera dialogar, que no se enteraran de que estaba hablando el profeta con el rey. Vuelve conmigo, no me dejes regresar solo. Vuelve conmigo para que adore al Eterno. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Eterno y el Eterno te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se tomó, se asió, se agarró de la punta de su manto, de la punta del manto de Saúl. ¿Y qué le ocurrió? O sea que Samuel usaba manto. Lo tomó de la orilla y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, en el verso 28, el Eterno ha rasgado hoy, ha cortado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tu. Verso 29. Es uno de mis textos que, wow, me encanta. Además, el que es la gloria de Israel, él no te está mintiendo. No mentirá. Ni se arrepentirá
porque él no es hombre. Entonces, ¿por qué en la Biblia dice que muchas veces Dios se arrepintió? Pregunta de tarea. No me la contesten ahorita. Gloria a Dios. ¿Qué le pasó a Saúl por desobedecer una orden directa del Eterno? ¿Qué le ocurrió? ¿Perdió el qué? Pero ¿sabe qué? Ustedes y yo también somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿No le preocupa perder el reinado? ¿No le preocupa perder el sacerdocio? Váyase a Primera de Reyes. Me parece que es el capítulo 13. Les voy a sintetizar la historia, otra vez la voy a resumir. El rey Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte de Israel, de la casa de Efraín, o de la casa de Israel, ha hecho 2 becerros de oro. Va a inaugurar el altar del becerro de oro. O sea, cuando digan que él está ofreciendo incienso, no está en el templo que está en Jerusalén. Él está en Samaria. Y está delante de un becerro al cual ha proclamado el Elohim de Israel. Pero dice, cuando él está haciendo esto, dice en el versículo 1 del capítulo 13, he aquí que un varón de Dios, por palabra del Eterno, vino de Judá, ¿a dónde? A Betel. Y estando Jeroboam junto al altar, ¿para qué? Para quemar incienso. ¿Esto lo hubiera podido haber hecho en el templo de Jerusalén? ¿Quemar incienso? No. Exacto, él no. ¿Por qué no? Dime una razón, ¿por qué no? Él no es sacerdote. Un rey lo quiso hacer y quedó leproso y murió de lepra. ¿Ok? Entonces, él no podía haber estado haciendo esto. Pero como no es el altar del Eterno, es un altar de un becerro, ahí sí él puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces aquel profeta clamó es, gritó, contra el altar por palabra del Eterno y dijo, altar. No se refiere al rey, se refiere al altar. Altar, altar. Así ha dicho el Eterno. He aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado, ¿cómo? Es uno de los últimos reyes que están antes de que sean llevados a Babilonia. Un rey que se convirtió al Eterno de todo su corazón. Un día estudiaremos a profundidad eso. Dice, le nacerá a la casa de David un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre este altar, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemará huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal, el profeta, diciendo, esta es la señal de que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramarán. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle, o sea, tómenlo preso. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué hizo? Se le secó. Y no la pudo. Y el altar se rompió y se derramó las cenizas del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Eterno. Entonces dijo el rey, ¿verdad?, al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia del Eterno, tu Dios. ¿Por qué no dijo mi Dios? Tu Dios. Y que ores por mí. ¿Para qué? Para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Eterno, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo, ¿a dónde? ¿A cuál casa? A la casa del rey. Y comerás. Y yo te daré un regalo, un presente. Verso 8, bien importante.
Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Verso 9. Porque así me está, ¿qué? Ordenado por palabra del Eterno, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues hasta aquí. Está obedeciendo. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero moraba entonces en Betel un viejo profeta. Es una tremenda analogía lo que podríamos hacer, pero no me voy a meter porque quiero llegar al punto donde yo voy. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que le había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Verso 13. Y él dijo a sus hijos, ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un árbol, de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come, ¿qué? Pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Yo también sé profetizar, tranquilo, no pasa nada. Y un ángel, a lo bueno es que no dijo que el Eterno, mire, dijo que un ángel, pero no dijo que si era un ángel del demonio, ¿verdad? O un ángel del Eterno. Pero bueno, este fue sagaz. No metió al Eterno porque sabe que se mete en problemas. Él dice que un ángel, si nota la diferencia, son cosillas tan pequeñas que debemos de ir analizando nosotros. ¿Por qué no dijo el Eterno me habló? Le dice, un ángel me ha hablado por palabra del Eterno, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces él se confió. Pero si este era profeta, bueno, dije que no me iba a meter aquí, pero si este era profeta, ¿por qué no le pregunta al Eterno, ¿es verdad que tú lo enviaste? Porque tú me diste otra orden a mí. ¿Por qué no le preguntó, hermano? Tenga cuidado cuando tiene hambre de palabra y cualquier espantapájaros que diga que es profeta le quiere hablar a usted. Tenga mucho cuidado. Porque hay veces que escasea la palabra del Eterno. Gloria a Dios. Y debemos de tener cuidado. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vea que si era profeta. Verso 20. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Eterno al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo el Eterno, por cuanto has sido obediente al mandato del Eterno, si es su deber corregirme. Es su deber corregirme. Exacto. Por cuanto has sido, ¿qué? Rebelde. Al mandato de quién? Del Eterno. Al Eterno tu Dios, que Él te habría prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Eterno te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua. ¿Qué pasará por eso? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan, como quiera comió, acabó de comer, y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yéndose, le tocó un león en el camino. ¿Y qué pasó?
Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Verso 26. Le dijeron al viejo profeta, ¿verdad?, que este hombre estaba muerto. Oyéndolo al profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de ¿quién? Del Eterno. Por tanto, el Eterno le ha entregado, Amén. que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra del Eterno que él dijo. Vamos a ir aquí mismo, Primera de Reyes, capítulo 20. Otra vez, este está más pequeño y se lo voy a sintetizar bien rápido. Otra vez, el rey Acab está en guerra contra los sirios. ¿Ok? Contra Ben-Hadad. Y el rey de Siria, que viene contra él. Y los derrotaron. El Eterno le manda un profeta a este perverso rey y le dice: los vas a derrotar. ¿Quién va a iniciar la batalla? Tú la vas a iniciar. Y los derrotaron. Pero después le dijeron al rey Ben-Hadad, el rey de Siria: es que su Dios es Dios de los montes. Si peleamos con ellos en el valle, los vamos a vencer. Y vino el profeta y le dijo: mira, más vale que te prepares, porque dentro de un año, este mismo rey Ben-Hadad va a reunir un gran ejército como el que tenía y te va a hacer la guerra otra vez. Entonces, lo volvió a vencer a la siguiente ocasión y le dijo al Eterno por medio del profeta: para que sepan que no soy, por cuanto ellos han dicho que soy solamente Elohim de los montes, pues para que sepan que soy Elohim en cualquier lugar. Los voy a entregar en tus manos. Y el rey Ben-Hadad se fue huyendo, y luego le dijeron sus siervos: mira, si nos entregamos a los reyes de Israel, dicen que son piadosos, nos pueden perdonar la vida. Entreguémonos a él. Y le perdonó la vida. Hasta lo subió a su carro. Entonces el mismo profeta que le había dicho todo lo que iba a pasar, ahora le va a profetizar al rey. Sí. Dice, mire, para que vea, en el verso 32, ya estaban derrotados Ben-Hadad y sus siervos, los pocos que quedaron vivos. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas, mire, lazos en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, le acaba de hacer la guerra, lo quiere matar a aquel, y dice: si está vivo, es mi hermano. Y mire qué pasa. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar, en el capítulo 20, versículo 33, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: vayan y tráiganle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir a un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó del tuyo, yo las restituiré. ¿Y haz plazas en dónde? La capital de Siria. Para ti, como mi padre las hizo en Samaria, y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo deja ir. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora, hazme una herida. ¿Más el otro? ¿El otro qué? No quiso herirlo. ¿Ok? Y le dijo, mire, verso 36, por cuanto no has obedecido, ¿a quién? A la palabra del Eterno, he aquí que cuando tú te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Llevamos dos que se los come el león. ¿Sí lo han notado? Ahora entienden por qué Pedro dice que el Satán anda como león. Porque no es uno el que se ha devorado. Son varios. Ya tenemos ahora sí el contexto bien especial para irnos a donde quiero. ¿Qué le sucede a la persona que desobedece al Eterno así abiertamente? Por lo menos el león se lo come o
o le quitan su posición, ¿sí o no es cierto? Una, o pierde su posición, o se lo come, o lo mata el león. Pero vamos a Hechos capítulo 10. Gloria al Señor, aleluya. Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. Dice así. Vaya leyendo conmigo. Versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Bueno, cuando lo tengan, por favor, indíquenme que lo tienen, quiero que lo vean. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, de una compañía romana llamada la italiana, borracho, marihuano, y tenía una pandilla en su casa. No era ni borracho, ni marihuano, ni andaba en una pandilla, ¿verdad que no? Porque parece que es lo que pensamos de Cornelio cuando se ve, como que él era un perdido sin vergüenza. No, este hombre ya era alguien que oraba al Eterno todos los días. Era un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Ok? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios allá como cada 2 años. No, siempre. Siempre. Ya saben la historia, ¿verdad que sí? Se le aparece un ángel y le dice que mande traer a Pedro, que se encuentra en ese momento en la casa de otro llamado Simón, como Pedro. Pedro se llamaba Simón, ¿verdad? Pero este era un curtidor de pieles. Allá se encontraba en la ciudad de Jope. Dice, ve a traerlo, manda a traerlo para que él te explique correctamente lo que tú necesitas saber de la palabra de Elohim. Vamos al versículo 9, porque verso 7, lo voy a leer verso 7, 8 y 9. Ido el ángel, cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a quién? A 2 de sus criados, y a un devoto, a un piadoso, a un soldado que ya creía también en el Dios de Israel, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, porque no había carro, ni había avión, o sea que se tardaban para llegar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro, que estaba en la casa de Simón, ¿verdad? ¿Subió a dónde? ¿Para qué? ¿Cuál es la hora sexta? A ver, ¿cuál es la hora sexta? 7. A ver, lean bien, ve acá. Empezaba aproximadamente a las 6 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del mediodía. A esa hora Pedro sube a orar, que es cuando empieza el segundo tiempo del sacrificio o de la oración en el templo, en aquel momento. Por eso Daniel también oraba 3 veces al día. David lo dijo, mañana, en el mediodía y en la tarde, en la noche oraré a ti. Entonces, sube a orar. Y tuvo poquita hambre. ¿Cómo se siente usted? A ver, hermano Emilio, ¿cómo se siente usted cuando trae un hambre, pero de aquellas, hermano? Llega usted bien feliz, ¿verdad? ¿Qué hiciste de comer, mi amor? Llega bravo. No, usted ni le pregunta, hermano. No me lo vaya a quemar. No le voy a preguntar mejor. Y tuvo gran hambre. Y cuando tienes hambre, ¿quieres qué? Comer. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Miren, hay una droga que así se llama actualmente, éxtasis. ¿Por qué se llama éxtasis? ¿Alguien sabe, Damaris, tú que estudias biología? Doctora, ¿por qué se le llama éxtasis a esa droga? ¿No sabe? ¿Alguien que sepa? ¿Lo pone en un estado de qué? De trance. De trance. ¿Tienen visiones? Sí. Pero le aseguro que Pedro no se acaba de echar ningún éxtasis. Él tiene una visión
que por lógica es una visión de quién, del Espíritu Santo, Amén. del Eterno, de Dios en su vida. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces, dice que estaba en éxtasis. Y en esa, solo quiero que quede claro que es éxtasis, es una visión. Y pues si no quedara claro, en el verso 11, y vio, ¿qué cosa? El cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Voy a hacerles este ejemplo. Miren. Este es prácticamente un lienzo también, ¿ok? Y atado de las 4 puntas. Sí. Ahí está. Atado de las 4 puntas, así. Venía bajando, venía descendiendo. ¿Y qué había en ese lienzo? Toda clase de cuadrúpedos. ¿Toda clase de qué? Cuadrúpedos. ¿Qué son cuadrúpedos? Animales cuadrados. ¿Animales de qué? De 4 patas. Pero dice que eran de todos. No nomás había vacas y ovejas como las que traía Saúl. Aquí hay. De todo. Había elefante ahí. Rinoceronte. Aves del cielo. ¿Qué más había? A ver, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles. Y aves. Váyase Levítico capítulo 11. No, ahorita, no, tranquilo, en su casa, en su casa. Ahorita me quiero concentrar aquí en este punto. Y me lee cuántos de los que aparecen ahí son reptiles y cuadrúpedos y aves que usted no tiene nada que ver con ellos. Y le vino una voz en el verso 13. Levántate, Pedro, mata y come. ¿De quién sería la voz? ¿De quién? Está teniendo una visión. Y viene una voz del cielo. ¿Y qué tal si era del diablo, hermana? A ver, ¿cómo me aseguran que es de Dios? A ver, ¿quién me asegura que es de Dios? Porque tenía la visión del Eterno. Porque la visión que está teniendo es una visión del Eterno, ¿verdad? Además le va a enseñar algo acerca de Cornelio, de la iglesia, de su pueblo. Entonces no puede ser Satanás revelándole algo. Entonces, ¿quién le está hablando? El Eterno. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, sí, Señor, ahorita. ¿Qué? No, Señor. A ver. Pare. Sí, tranquilo. ¿Usted le diría al Eterno no? A ver, ya. Aquí ya se me está contradiciendo. ¿Usted se atrevería a decirle al Eterno no? No te obedezco. Hay veces por ignorancia. Pero Pedro no es ignorante, sabe quién está hablando y sabe lo que le está pidiendo el Eterno. ¿Por qué se atreve a decirle bien tajantemente no? Hermana, Está en contra de lo que ya está escrito. Pero palabra de la ley. o sea que Pedro sí conoce la ley. Amén. ¿Sí, Chuy? Y se atreve a decirle al Eterno que no. ¿Sabe que a mí me preocupa? Esto. Y no la tome personal, estoy enseñando. Si el Eterno nos dijera, mira, nos presentaron un canastón lleno de jaivas, échatelas, hijo. Adora. Cómetelas, hijo. Le diríamos, no, Señor. O le diríamos, a mí me está diciendo el Eterno, si ustedes no le quieren obedecer, no le obedezcan. A mí me lo está diciendo, Él me está ordenando el Eterno. A ver, hermana Dalia, ¿por qué Pedro le dice, no te obedezco? Porque
hay diferentes animales y de todo tipo, pues él sabe lo que puede comer, lo que no. Por eso también- Mire, aquí está la respuesta en el mismo, los paré ahí. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No dijo desde antes de que viniera Cristo y después de Cristo ya empecé a comer, no, jamás. Jamás en mi vida he comido una cosa inmunda. Se atrevió a decirle así, en su misma cara al Eterno, ¿no te obedezco? Sí. Y murió, se lo comió el león. No. Entonces hay veces que aún al Eterno le tienes que decir no. Porque se acuerdan del profeta que habla en Deuteronomio. Cuando un profeta hablara de su propia presunción y dijere que yo lo envié y yo no lo haya enviado, aunque se cumpla lo que te dijo, no es que yo lo hice. Yo lo estoy permitiendo para ver a dónde se inclina tu corazón. Si has de serme fiel a mi palabra o no. Y Pedro sabe eso. Le puede estar hablando un ángel del Eterno, le puede estar hablando el mismo Eterno, pero si va contra la palabra del Eterno, ya lo vimos. Cuando le dije que el texto, que es uno de mis favoritos, que dijo Samuel, la gloria de Israel no mentirá, no se arrepentirá. ¿Por qué? Porque escrito está, Elohim no cambia. No es que pensaba una cosa el año pasado y mañana piensa otra, no. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea Él. Bendito sea Él. No lo haré, dijo Pedro. Pero Pedro sabe la palabra. Y sabe que en ese caso puede desobedecer la misma voz del Eterno. Y no va a ocurrir una consecuencia. ¿Por qué? Porque el Eterno ya había dicho en su palabra que podía comer Pedro y que no podía comer. Así es. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Esto se hizo qué? O sea que ¿cuántas veces le repitió lo mismo el Eterno? ¿Y cuántas veces le respondería Pedro que no? Aquellos con una. Los ejemplos que vimos, con una tuvieron. Pedro se atreve 3 veces a decirle no. Y entonces el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué? Porque Pedro no quiso comer. Pedro desobedeció. Vuelvo a preguntarle, si a usted el Eterno le dijera, vete a hacer esto, que tú sabes que es incorrecto, ¿le diríamos que no? Mire, aquí está la preocupación, que más de alguno, sin que nos diga, estamos deseosos de hacerlo. Ahora, si nos dijera y estuviéramos seguros que Él nos habló, mire, nos aventamos al precipicio. Pedro sabe que no puede obedecer en esa área al Eterno. Más bien sabe que no debe obedecer en esa área al Eterno. No que no pueda, no debe. Y ya le dijo al Eterno por qué. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Desde que nací hasta este día, no he comido ninguna cosa inmunda. ¿Y qué es inmundo? No me lo pregunte a mí. Pregúntele al Eterno. Gloria a Dios. Pero es que, hermano, es que ahora todo por la oración es santificado. Falta algo más. Falta algo más que la oración. Pablo dijo, por la oración y por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Mire, vaya usted con el doctor y dígale, doctor, me he estado echando unos kilos de camarón, pero sabrosísimo. Bueno, ¿y qué no sabe que le hace daño a usted, señor colesterol? ¿No sabe que eso lo está matando? No, yo, Chéqueme el colesterol, doctor.
Chéquemelo para que vea. Y mire, hasta arriba. ¿Qué pasó con tu oración? ¿Qué pasó? ¿No que la oración lo limpió? Te limpió tu conciencia nada más. El alimento nunca. Porque por medio de la oración y la palabra va a ser santificado. En otras palabras, bien sencillas, ya el Eterno dijo que es apto, que es santo, que es puro, para que tú y yo lo podamos comer y que no lo es. Él ya lo dijo. Aleluya. Yo quisiera seguirles predicando de Pedro, Gloria a Dios. pero ya no. Ya me entendió, ¿verdad? Amén. Ya me Así entendió. es. Gloria a Dios. El hombre que se atrevió a desobedecer al Eterno, que le dijo no a él mismo, no te obedezco. ¿Y sabe qué? Y no le fue mal. ¿Cuántos queremos la unción de Pedro? A ver, ¿cuántos queremos la unción de Pedro? Amén. Pedro oraba por los enfermos y mire, se levantaban así. ¿Sí o no es cierto? Amén. ¿Quiere la unción de Pedro? Obedezca al Eterno como Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando es un mandamiento contrario a su Torah, a su palabra, también dígale usted, no. Pero que el Eterno, no. Aunque el Eterno me lo diga, aun si un ángel del cielo descendiera y te predicara otro evangelio, sea. ¿Cuál evangelio? El único evangelio que estaba escrito era de Génesis a Malaquías. Cuando Pablo dice eso, no había otra cosa escrita. Y Pedro nos dice, séquese la hierba, capítulo 1, verso 20-21. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les hemos anunciado. Aleluya. Amén. ¿Cuál palabra, Pedro? Y Pedro está citando al profeta Isaías. Y el profeta Isaías me está citando a la Torah. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Hay ocasiones en que va a ser necesario que aún al Eterno le digas no. Porque Él solamente está probando tu corazón. Amén. Y tu obediencia a su palabra. No tu obediencia a una religión, a una iglesia, a mi congregación. No, a su palabra. Amén. Aleluya. ¿Cómo le vamos a responder? ¿Cómo? Yo creo que la decisión es personal. No estamos para juzgar a nadie. Y sorry, hermano, ni siquiera lo pensé porque usted iba a venir ya. Estamos llevando ahorita a cabo una... Estoy preguntándole a los hermanos, y no se les olvide, anóteme el tema que quiere usted saber. Y me lo da. Ya llevamos el primero. ¿Por qué este hombre se atrevió a desobedecer al Eterno? Ahora, pregunta. ¿El lienzo fue recogido? ¿Pedro mató? No. ¿Comió? No. Entonces, ¿a qué se refería? Porque verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron ¿a dónde? Al puerto. Y llamando preguntaron si vivía, si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en qué, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Pedro se quedó. ¿Qué es perplejo? A ver, ¿qué es perplejo? Sacado de Dios. ¿Entendió la visión, Pedro? Después, en ese momento no entendió nada. Wow. ¿Qué me quiere decir el Eterno? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir?
Está pensando y pensando. Y antes de que termine de pensar, porque se hubiera imaginado cualquier locura, el Espíritu le dice, mejor desciende, porque 3 hombres te buscan. Y ve con ellos. No dudes. ¿Por qué dice el Espíritu Santo no dudes? Eran personas que no eran judías. Vamos a ver nada más, este es mi último texto. ¿Qué le dice a esas personas ya cuando llegan y se reunieron? Pedro en el verso 26, Pedro levantó a Cornelio, ¿verdad? Porque lo quería adorar, se inclinó. En el verso 25, pero yo leo el 26 más, Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué? Hoy, tranquilos, aquí está el apóstol fulano. Y quiere que se le postren. El reverendo fulano. No, son hombres igual que usted. Respeto sí, adoración no. Verso 27. Y hablando con él, entró a la casa. Y halló a muchos que se habían, ¿qué? Y le dijo, vosotros sabéis, ustedes saben, como romanos, ¿verdad? Cuán abominable es para un, ¿qué? Juntarse o acercarse a un extranjero. Mire, nada más juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Cuánto más entrar a su casa? Pero a mí, a nadie más, pero a mí me ha mostrado ¿quién? El Eterno. Que a ningún hombre llame común. Verso 15, ¿quién me lo lee? Porque dije que ya era mi último yo. Ya no puedo leerlo. ¿Quién me lee el verso 15? Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Común o inmundo, ¿verdad? Porque Pedro le dijo en el 14. ¿Qué le dijo, hermana? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Y qué le dice aquí? A mí me ha mostrado Dios, en el verso 28 al final, que a ningún hombre llame común. ¿A qué se refería entonces la visión? A las personas que lo iban a ir a buscar. Y Pedro no iba a querer ir. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Pero el Eterno le dijo, no, tú no me llames inmundo, a quien yo ya he limpiado. Aleluya. Pero nunca el Eterno, nunca se refería a animales. Se refería a personas. Me preocupa cuánto se ha torcido este pasaje, hermanos. ¿Cuánto? Pero lo que me preocuparía es que ustedes lo torcieron, ya conociendo la verdad. Bendito Padre eterno. Solo te pido que sea tu palabra la que nos muestra el camino a seguir. Nada más que ella, bendito Rey de la Gloria. Y lo que mi deficiencia humana no lo puede aportar, porque a veces cuando escucho la enseñanza me pongo a pensar, pude haberlo dicho de otra manera, debí haber dicho esto también, debí haber aclarado esto. Bueno, estando aquí, tal vez se me borran las ideas, Padre eterno. Pero tú eres el mismo espíritu que le habló a Pedro y le dijo, ve a ese lugar, no dudes en ir con ellos, no dudes en estar ahí, de ir allá, porque yo los he enviado. Y tú le mostraste a Pedro a qué tú te referías, Padre eterno. No permitas que nuestra ideología nos haga torcer o cambiar tu palabra. No, nunca, bendito Padre. Y te pido que abras el entendimiento y los ojos espirituales de este remanente que está aquí para ver día con día lo que está escrito en tu bendita palabra y que estemos dispuestos a hacerlo. En el nombre bendito del Mesías Yeshua y para gloria de nuestro Padre eterno. Amén. 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 Amén.